Y fue así de, ok, mi mochila, por ahí está, ¿no? Mi mochila, y así de... Y entrando en tema, ¿a cuántos países más cuántos países has visitado? Pues hace un par de años dije, bueno, ¿a cuántos he ido? Y me agarré un blog de notas y empecé, y habían 2, 3 que dices, bueno, habían 2, 3 que dices, ¿estos cuentan como país independiente o es uno solo? Por ejemplo, el Vaticano. Ok, es un país, ¿no? Según dicen. No sé. Ajá, que es una colonia básicamente dentro de Roma, Italia, pero es independiente. Entonces, no lo quise contar como uno, pero... ¿Qué? No, creo que en tu nivel, porque no sé si tú eres como... Ya ves que en algunas como hobbies hay un nivel que le llaman amateur, pero resulta que el amateur no es el novato que nada, sino ya es como el que está hasta abajo de los profesionales, ¿no? Ajá. O sea, ya quiere cierto estar ahí, ¿no? No sé si tú ya entras en esa categoría, pero ya estás pesado, ¿no? O sea, no creo que un país más o menos haga diferencia ya en tu número, ¿no? De países. Pues al final de la cuenta fueron 45 países hasta ahora. 45. Sí, de repente, pues acá ya sabes que es cosmopolita, entonces de repente yo trabajo en un coworking space y llega gente de todo el mundo. De repente me toca trabajar, que llega un grupo de noruegos o llegan, no sé, gente de todas partes del mundo. Y ahí en la plática estamos cotorreando y todo. Y me platican o veo sus perfiles de Instagram. Me dicen, no, 80 países, 70. Y yo digo, wow, que son nómadas digitales prácticamente. Ahí yo me siento de que digo, bueno, tengo 45, es mucho para personalmente yo considero que son muchos países, pero comparados con otras personas que se la viven viajando, literal, se la viven de ello, conocen 90, 100 países, digo, bueno, estoy amateur, como dices, ¿no? Estos ya son los intermedios, o si estos son los amateurs, ¿no? Pues nada, ¿dónde me quedo yo? Oye, voy a ser el entrevistador de los amateurs, si es que acaso llego a eso, ¿no? Oye, pues estoy viendo que por ahí un número, según el Google y la ONU, dice que hay 193 estados, dice. No sé. Países, vamos a dejarlo. Pero a lo que iba es que, o sea, ya te visitaste como un cuarto del planeta, por así decirlo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Por ejemplo, si lo vemos en términos de continentes, solo me falta Oceanía. Nunca he ido a Australia y quiero ir a Australia, Nueva Zelanda o como por allí. En cuestión de continentes, ¿no? En cuestión como de altitudes, latitudes, físicamente en el mapa, ya estuve desde lo más bajo, por ejemplo, en Ushuaia, en Argentina, que le llaman el fin del mundo. Hasta abajo de Argentina, y por otro lado ya estuve en el círculo polar ártico, hasta el norte, cruzando el círculo, porque es un número exacto, y si cruzas de ahí ya estás en el círculo polar, y fue en Noruega. Y entonces ya estuve, por ejemplo, de Europa, estuve en Glasgow, que es muy arriba de Reino Unido, y por otro lado hasta el sur de África, en Johannesburgo. Ahí viví como 2-3 meses. Y entonces he estado como en lugares aleatorios, básicamente. Sí, no manches. Oye, antes de eso, te tengo una pregunta secreta que no es agresiva, pero te voy a hacer 2 preguntas y tú me las contestas así al aire, a ver qué sale, ¿va? Es muy sencillo. Voy a dar 2 opciones, tú contestas una de las 2. Órale, venga. ¿Café o té? Café. Definitivamente. Segunda pregunta, ¿Miami o Cancún? Cancún. Bueno, nunca he estado por México, pero nunca he estado en Miami. Nunca he estado en Miami.
He escuchado mucho que Cancún es muy similar a Miami. Lo que sí me gustó mucho fue Los Cabos, por ejemplo. Sí veo bastante la diferencia entre Los Cabos a Cancún. ¿El que está más bonito? Se me hizo más bonito, más elegante, más fresón, más caro incluso que Cancún. Apenas fui hace como 5 meses fui apenas y me encantó. Ok. No, sí, yo fui a Cancún, pero bueno, voy a dejar esa, pues no ha sido Miami, pero ay, la siguiente. Pues, ¿no? Los Cabos, está interesante, sí, como que de unos años para acá estaba viendo de eso, tengo ganas de ir. Oye, de estos países que ya empezaste a mencionar algunos, ¿puedes mencionar así como unos 3 que digas, pues se me ocurren estos? ¿Pero por qué? ¿Porque me gusten mucho o que estén muy interesantes? Que estén interesantes, que te gusten mucho, que tal vez tengan algo, no, más adelantito te preguntaría por algún país así como sugerencia para ir a visitar al extranjero por primera vez. Pero estos, o sea, de estos 40 y ¿cuántos dijiste? ¿8, 9? 45. 45, 44, no, pero no contaste el Vaticano. No, para no mencionarlos todos, pues, menciona 3, ¿no? Yo diría que Turquía. Turquía se me hace un país muy interesante, muy exótico, sobre todo Estambul, la capital, es básicamente la única ciudad en 2 continentes, Europa y Asia. Entonces esta mezcolanza allí, divididas por el río Bósforo y toda su historia, ¿no? El Imperio Bizantino, porque se agarraban a chingadazos allá cada rato, ¿eh? Si ves, hay una serie ahorita en Netflix que se llama El Imperio Otomano, y básicamente es de eso, que hablan del Imperio Bizantino y cómo todos querían apañarse de Estambul, que es Constantinopla en ese entonces. Esa ciudad me gusta mucho. Otra ciudad o país interesantes, yo creo que Sudáfrica. Tuve chance pues de vivir ahí como 3 meses y me empapé un poco en la historia, toda la historia esto de Nelson Mandela, del apartheid, la segregación racial, la diferencia entre la clase alta, que es en Johannesburgo, como hay mucho oro ahí, es como una burbuja de adinerados. Estás en la zona y ves a rubios, rubias, altos, güeros, fresones, con carrazos, pero caminas 3 colonias más y ya empieza la pobreza. Avanzas 10 minutos más y ya llegan lo que le llaman Soweto, que es South Western Townships, que básicamente son como el gueto, pues casitas, chozas. No sé si viste la película de Distrito 9, que se ven puras chozas de aliens. Pues fue grabada, la película realmente fue grabada ahí en las afueras de Johannesburgo. Entonces es un país con mucho contraste socioeconómico y bueno, y la cultura es bien interesante. El slang, los idiomas, todo eso, esa combinación de todo, hasta de comida, se me hace muy, muy extravagante. Ok. Sí. No, está interesante. Sí, y otro país de mis favoritos, Japón, justo, no fue a propósito, justo ahorita me di cuenta que dije, mira, traigo la playera de Tokio, Japón, me gusta mucho, es de mis lugares favoritos, Japón, definitivamente. Ok, es puro lugar lejos, ¿no? Pues sí, ya cerca, Colombia, me encantó, viví como 4 meses en Colombia, entre Medellín y Bogotá, y me gusta mucho esta pura felicidad. Estás comiendo en un restaurante y con salsa de fondo y todo. Es un país guapachoso. Muy latino, ¿no? O sea, siempre hay felicidad. Está chido y la gente es súper amable, súper amable. Sí, creo que así es México. Oye, y bueno, ahorita no estás viajando, ¿no? Estás ahí en tu pueblo. Sí. Oye, ¿qué le sugerirías a alguien que quiere viajar por primera vez al extranjero? Por ejemplo, ¿qué país o qué tips le dirías así como de, ¿sabes qué? No te preocupes tanto por esto o preocúpate por aquello. Un tip que doy hoy en día es que no piensen que Europa es más caro que ir a Canadá, por ejemplo.
Ajá. Hoy en día, si comparas precios de ir a Canadá, tanto en vuelos, por la logística y todo, ¿no? Y el costo-beneficio de ya estando allí, ¿qué es lo que vas a ver? O qué ciudades o qué lugares vas a ver ya estando allí, ¿no? Por ejemplo, si vas a Canadá, ya sea del lado este u oeste, pues del lado oeste te vas a Montreal, te vas a Toronto, Quebec, y es como una línea recta, ¿no? Y está chido. De este lado, pues Vancouver, y otro pueblito ahí que se me fue el nombre. Pero en Europa llegas por el mismo precio, el vuelo, llegas a Bruselas, por ejemplo, o llegas a París, y ahí ya hay aerolíneas baratas. Ryanair, por ejemplo, o en España está Wizz Air, y son aerolíneas que cuesta un vuelo 700 pesos. Redondo, te vas de España a, no sé, a Roma por 1,000 pesos, redondo, y entonces puedes explorar más Europa, mucho con bajo presupuesto. Y la otra es que si vas a lugares cercanos en Europa, hay un servicio que yo uso mucho que se llama Flixbus, que es un autobús con wifi, así fresón el pinche autobús, pero te cuesta 20 euros, 30 euros moverte de ciudad a ciudad. Entonces te evitas todo eso de moverte a un aeropuerto y puedes ir de Alemania, te puedes cruzar a Francia, por ejemplo, en un autobús de 4 horas y barato. Entonces, ese autobús es para moverte entre países, ¿no? No, o entre ciudades. Es una red de Flixbus, es una red que está en muchos países en Europa. Entonces te puedes mover de Praga a donde tú quieras. Es una conexión, es una red magnífica porque son baratísimos. Yo he viajado en esos con wifi, súper cómodo y todo. Pero entonces, sí tienes que prevenir, ¿no? Vaya a planear un poquito con tiempo, ¿no? Sí. Fechas, temporada alta, temporada baja. Entonces yo he escuchado mucho eso de que no, es que ir a Europa es carísimo y demás y prefieren ir a Canadá. Sin embargo, cuando ya comparas realmente los costos, costo-beneficio, da casi lo mismo, ¿eh? Ese es como un tip. Me llama la atención porque me pareciera que, por ejemplo, en Chiapas, y yo me incluyo, la idea es como muy de ir a Estados Unidos. Me llama la atención que no lo hayas mencionado y mencionaste Canadá. Yo también prefiero Canadá a Estados Unidos, aunque tú mencionas Europa, pues tienes acceso a más países, como dices, ¿no? Sí, ir a Estados Unidos es muy barato. Por ejemplo, hay vuelos a Nueva York por 4,000 pesos redondo, que es una ganga, pero ahí ya viene la contraparte, ¿no? De que si tienes la visa, no tienes la visa. En Estados Unidos viví un tiempo en Seattle, me encanta Estados Unidos, pero me gusta ir como turista, ¿no? No me gusta vivir mucho en Estados Unidos. Nueva York me gusta muchísimo, pero no es como de mis destinos favoritos. Tengo amigos que, no sé, les encanta, así como imagino que tienes amigos que les encanta ir a Cancún cada 3 meses, hay amigos que les encanta ir a Huatulco cada 3 meses, así igual hay amigos que van a Miami o Nueva York cada 6 meses, o a Los Ángeles y van a Disney todo el tiempo. Es como, no sé, les gustó, quizás los atrapó, les gusta mucho el gabacho, pero yo ahorita siento como que ya estuve mucho tiempo en Estados Unidos, ya no es como de mis destinos favoritos. Y esa impresión me da, no sé si sea como de Chiapas solamente, pero que sí es muy así de, Estados Unidos. Igual yo, ¿no? También Estados Unidos estaba muy metido. Oye, y alguna, supongo que tienes muchas, pero alguna experiencia cómica o rara que te ha pasado que quieras ahí platicar. Un montón. Pues yo creo que la que te salga más. No, pues una. Menos comprometedora. Por ejemplo, compré una laptop del trabajo, 30,000 varos en el Palacio de Hierro, en Ciudad de México. Lo pagó la empresa y todo, bonita, nuevecita. Y 2 días después tomé un vuelo de México a Europa. Y en la mochila, en la backpack, venía esa laptop nueva, ya configurada y todo, que me costó un rato. Ya sabes, cuando compras una máquina nueva, le instalas todo tu software bien bonito, tu autenticación, tus usuarios, contraseñas, ya todo bien hechecito, listo para trabajar, que te toma 4 o 5 horas, ¿no?
Que no parece, pero está configurada, es que ya estuviste ahí un rato, ¿no? O sea, eso es lo que... 4 o 5 horas moviéndole a la fuente que te gusta, configurándole todo, ya sabes. Traía un iPhone ahí, traía mi pasaporte, traía un pasaporte viejo con la visa gringa vigente. Lo bueno que el pasaporte actual lo traía en la bolsa. Y bueno... La visa era privada. No. Ajá, tenía 2 pasaportes, la visa venía pegada ahí en el pasaporte y venía en la mochila. Pues bueno, por despertarme a las 4 de la mañana de Barcelona y tomar un vuelo a París, en el aeropuerto de París tomamos un autobús, llegamos al Trocadero, enfrente de la Torre Eiffel, y bien chingón, me bajé, tomé mi maleta, nos fuimos al Airbnb, o sea, cosa de 1 hora entera, Airbnb. Llegando al Airbnb en París, se fue de Trocadero primero. Sí, de Trocadero nos bajó el autobús, tomamos un taxi, hicimos transbordo. En el taxi nos llevó al Airbnb como 25 minutos más. Ya en el Airbnb nos instalamos y todo, me senté, me conecté desde mi teléfono al Wi-Fi y yo así de, al estar bien rápido. A ver, nada más checo mi correo y nos vamos a la calle. Y fue así de, ok, mi mochila, por ahí está, ¿no? Mi mochila, y así de, puta, qué lujo, güey. La dejé olvidada arriba en el autobús. Lo primero que hice fue, tranquilo, respira, tranquilo, es primer mundo, es París. Vas al departamento de Lost and Found y ahí va a estar, como que toma tu laptop con todo. Hice la sumatoria de todo y habían como 50,000 baros en esa mochila, ¿no? Seguro. Fui a la estación de autobuses de París, le marqué y, oye, no reportó el chofer nada, porque no era transporte público, solamente era transporte del aeropuerto hacia la Torre Eiffel y se regresan al aeropuerto, entonces el chofer debería haber visto algo ahí, ¿no? Sí. A menos que otro pasajero haya visto de que, ese brother se le olvidó, pues me voy a apañar su mochila. ¿Quién sabe? El chiste es que nunca encontré esa mochila y ahí me quedó claro bueno, ni tan primer mundo, ahí sí tampoco puedes culpar al país como tal, ¿no? Porque dices, bueno, pueden ser 1000 variables, pueden ser 1000 cosas. Pero, por ejemplo, me pasó algo similar, bueno, a mi novia, ahora prometida, en Tokio. Por el jet lag, llegamos como a las 7 de la mañana, hora Japón, pero para nosotros eran como las, no sé bien, pero el chiste es que no habíamos dormido como por 15 horas, ¿no? Veníamos todos zombies. Y salimos a las 9 de la mañana, después de dejar las maletas en el hotel, sin dormir, con mucho sueño, y pasamos por un café. Ella entró al baño, pedimos la cuenta y seguimos caminando como 1 hora. 1 hora después, no, pues tómame una foto con mi teléfono, el de ella, ¿no? Y lo perdió y le dije, no, pues ¿dónde lo dejaste? No, pues en el café lo tenía. Ajá, y entraste al baño. Y ella dijo, mierda, creo que lo dejé ahí en el baño, así. Pues es un baño público, ¿no? En donde entran 1000 personas, es una cafetería. Japón y el honor, ¿no? Y después dijimos, no, pues recordemos que Japón, a ver, vamos a ver si es cierto lo que dicen, ¿no? En las páginas de viajes y todo. Regresamos a la cafetería, porque sí estaba lejos, pero regresamos, dijimos, bueno, pues si está chido, si no, ni modo. Preguntamos con el brother y me dijo, no, sí, pasó una chica, lo encontró y me lo trajo y con reverencia y todo. Y ese brother lo guardó y fue así de, wow, impresionante, ¿no? No se lo roban, nada, nos lo regresaron. Al final humanos habemos en todos lados. Sí, a veces ya no tiene que ver la cultura, ¿no? Y más que nada por la globalización ya estamos todos los humanos regados en todas partes. Yo diría que es por el pecado. Oye, pero pues la maleta estuvo peor, ¿no? No, qué dolor. Fue ahí, tuve que marcar a mi compañía de, ¿saben qué? Perdí una computadora con cosas de la compañía, ¿no? Y pues mi deber informar de que se perdió con secretos, ¿sí? Entonces no hubo bronca porque pues estaba nueva, no había tanta información, pero otra vez comprar otro laptop y sobre todo la pérdida del varo. Pero bueno, oye, ya me quedó de experiencia aquí, casi con una cadena. No friegues. Oye, y ya tenías rato viajando, o sea, ya eras como experimentado. Ya era bajo, güey. Ya era, eso fue hace 1 año y medio, güey. Para
O sea, ya estabas como demasiado confiado, ¿no? Ya era el protocolo de siempre, ya tengo mis protocolos. Al cruzar, por ejemplo, en los aeropuertos ya sé cómo ir vestido sin llevar cinturón ni nada, porque me gusta ir liviano, ¿no? Leve, todo eso. Ya de esas que te las sabes, ¿no? La laptop fuera, pues así más o menos, pero se me fue por el sueño, qué sé yo. Dejaste todo en el camión. Híjole. No, loco, loco. Oye, y hablando de comida, ¿alguna comida rara, rica que puedas mencionar? Seguro hay muchas, ¿no? Y más como, pues, países muy diferentes, ¿no? Sí, comidas ricas hay yo creo que en casi todos los países, menos en Inglaterra. En Inglaterra es el fish and chips y probé como 10 fish and chips, viví un tiempo en Londres trabajando. Y nada, pues no es gran ciencia, o sea, no está feo, pero no es como algo de wow, está riquísimo, con una pasta, ¿no? Mi país a esa lista, pero bueno. Está cerquita. Comidas raras que he probado, por ejemplo, en Islandia. Ajá. Comí algo que se llama Hakarl, como Karl del nombre, ¿no? Hakarl. Y los vikingos agarraban el tiburón. Y es una islita, ¿no? Islandia, hasta allá arriba no hay nada. Los vikingos agarraban los tiburones y para que durara la comida en el invierno, en las tempestades, abrían un hoyo en la arena, metían el tiburón, lo tapaban. Entonces la misma carne, la misma piel del tiburón, por dentro se fermentaba, la piel la cubría. Entonces básicamente meses después, semanas después lo sacaban, por lo regular son 3 meses, y le daban las rebanadas y órale a comer. Entonces, tiburón fermentado fue algo de lo más extraño y más raro, potente en sabor. Nunca lo volvería a comer más. Y raro, ¿no? Ahí en Islandia también comí la ballena, pero no la que está en peligro de extinción, sino que tienen no como granjas, pero ya sabes, ¿no? Sí, como producción sustentable, o no sé cómo se llama, ¿no? Como la carne de león, ¿no? Que hay aquí en el norte del país, que aquí te puedes comer una hamburguesa de carne de león, ¿no? Y lo primero que piensas, no, pues pobres gatitos, pobres leones, ¿no? Y después dices, no, pues es que es como una granja, como puercos, pero con leones. Sí. Eso, algo muy extraño que de plano no me gustó Corea. Viví un tiempo en Corea trabajando en una compañía de teléfonos famosa de allá. Y la comida de plano, ¿no? La coreana. No me gusta el kimchi y habían cosas bien extravagantes en las calles. Pulpitos así enrollados y los niños como sabritas y en pulpo, o el pescado seco como con sal que ves en los mercados de acá que dices, no, pues pescado para cocinar, no, pues allá como sabritas, los morros comiendo pescadito, Pero no eran salchipulpos, ¿no? Eran pulpos de verdad. Pulpos de verdad, o comida viva. Pero hablas como de la comida muy particular de Corea, porque alguna vez probé algo y era como carne cocida y estaba bien. Es que es como muchos lugares, ¿no? Esto que te digo es como comida callejera, es como en México comerte un taco de tripa o comerte unas jícamas con cueritos, ¿no? Lo mismo. Ya. Sí, pero por fuera nos ven México, tacos, chilaquiles, cosas ricas, ¿no? Lo mismo. En Corea me gusta, lo único que me gusta, yo creo que es el barbecue coreano, que básicamente es como una plancha. Te dan la carne cruda y tú la pones y te lo vas comiendo por trocitos y tienes como 20 platitos. Lo que está chido de ahí es que te dan como 20 platitos de diferentes guisados y pues le vas picando, ¿no? De todo un poquito. Y el platillo principal es el barbecue, la carne. Y es interesante cómo en México, al menos yo me crecí así, en México, yo creo que por la influencia gringa, que el barbecue es como carne con salsa barbecue dulce, ¿sabes? Pero en Asia el barbecue es como carne asada, eso es barbecue. En Japón, por ejemplo, el barbecue, que es como el barbecue coreano, se llama yakiniku. Entonces, yaki es asado y niku es como carne en general. Entonces, yakiniku es lo que le llaman barbecue. Ok, pero es como carne asada, no es carne horneada. No, es asada. Te dan el grill ahí enfrente. Y hay lugares, es muy común esos lugares de yakinikus en Japón, por ejemplo, y están en el 5.º piso de un edificio cerrado.
Entonces la infraestructura del restaurante, ves arriba del resto bastantes tubos como de aluminio que apuntan a la mesa. Entonces esta es tu mesa y justo acá arriba enfrente tienes un tubo extractor de aire. Entonces todo el tiempo está jalándose el humo, porque si no, imagínate el humadero. Entonces de las 30 mesas que hay en el lugar con su yakiniku, no hay nada de humo, se ve clarito, no hay contaminación, nada, está chingoncísimo todo. Pensé que ibas a decir que se veía como el humo saliendo, pero no, o sea, hay toda una infraestructura para que no salga humo. Oye, ¿y tienes algún plan de viajar en el futuro? No sé, ¿ya algo pensado como a algún lado? Sí, fíjate que por lo regular siempre si me voy de México hacia el lado este, hacia Europa, siempre regreso como un vuelo redondo, ¿no? Regreso por el mismo lado. O si me voy por el oeste, hacia Asia, regreso también. Nunca le he dado la vuelta al mundo. Entonces, eso es como un viaje que quiero hacer. Aprovechando que no he ido a Australia, pues me quiero ir quizás Miami, Londres, Egipto, que no he ido. Dubái ya fui, pero volvería, por ejemplo. Europa, pasar a Egipto, Dubái, quizás India, Asia Central, Camboya, Tailandia, Singapur, saltarme a Australia, Nueva Zelanda, para el norte, a Japón, y ahí en Japón quedarme unos 3-4 meses viviendo. Ya he vivido ahí 2-3 meses, me gusta mucho Tokio, vivir y finalmente volar a México. Entonces básicamente la vuelta al mundo. ¡Wow! Entonces no va a ser un viajecito, va a ser todo un tour, ¿no? Y unos 4 meses, 5 meses. Unos 4 meses. Te vas a ir medio de nómada digital, ¿no? Sí, trabajando y viajando al mismo tiempo. Sin perder la laptop. Trabajando y viajando. Oye, y ya para ir cerrando, algunos lugares que les recomiendes a los extranjeros de tu país. Puede ser de tu país o de tu zona, ¿no? Sí, a los extranjeros les recomiendo mucho Chiapas, definitivamente. Es como de los lugares que tienen que ir, ¿no? Tienen que venir. También Riviera Maya, que no está de más, pero más los pueblitos. Casi los extranjeros piensan México y dicen Cancún, ¿no? Sí. Entonces, de ahí casi no te olvides de Chiapas. Sí, es como que he convencido a varios amigos extranjeros, les muestro fotos, ¿no? Y dicen, no manches, está chido. Y ya se toman un autobús, ya sea de Riviera o un vuelo. Lo bueno que hay vuelos directos de Riviera hacia Tuxtla. Entonces, está chido, ¿no? Comiendo Chiapas. Toda la selva, Palenque, las cascadas, los lagos, etcétera. Y ya se regresan a Riviera o a Ciudad de México. Ciudad de México es como un must, es grandísimo, hay mucho que ver, mucho que recorrer en Ciudad de México, las ruinas, Teotihuacán y demás. Okay. Entonces es como que siempre recomiendo, cuando viene alguien de fuera a México, les digo, vayan a Ciudad de México a conocer un poco del núcleo. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Siempre los mando a Ciudad de México, que se vayan no solo a la Condesa y la Roma, sino que salgan a recorrer, a explorar, y sobre todo la comida callejera, los tacos, ¿no? Los buenos tacos de calle. Con la cultura, ¿no? Sí, bueno. Ok. Y hablando de eso, algo de comida rara que sea así como que deben de probar. ¿En México? El caviar mexicano, que son las hormigas culonas, las chicatanas, así le dicen. Eso es por temporada, creo que solamente es con la primera lluvia de no sé si del año o de una temporada, de noviembre, algo así, y salen las hormigas con alas, pero bueno, salen por montón y ya las venden por kilo. Un taquito de eso. Oye, pero ¿estás hablando del nucú, o sea, el de Chiapas? El nucú, sí, el caviar chiapaneco, perdón, que es el nucú. Todas estas hormigas hay en Latinoamérica, en Centroamérica. En Colombia, por ejemplo, le llaman las hormigas culonas. En otros lugares se llaman chicatanas.
acá es nucú, pero es exactamente la misma hormiga, casi la misma especie, varía tantito, ¿no? Ya sabes que siempre hay pequeñas variaciones, pero en sí es la misma familia. Eso en una tortilla con sal y limón y vámonos. Esa sería la que deben de probar. Sí, porque hay otras comidas más extravagantes, ¿no? Los gusanos asados, pero yo sí de plano no le entro mucho. A mí algo que se me hace normal, quizás porque ya lo he comido mucho con el mezcal, un buen mezcal y chapulines. Me gustan los chapulines como tal así. Cuando vienen extranjeros les digo y es como, wow, chapulines, está cañón. Eso es algo como que tienen que probar los extranjeros también, los chapulines con un buen mezcal y sal de gusano. Sí, que igual hay comidas que sean un poquito más difíciles, ¿no? Entonces tal vez ya dices, híjole, eso ya no es tan requerido, ¿no? Sí. Ok, pues muchísimas gracias, Alejandro. No, pues a ti, hermano, gracias por la invitación. No, gracias por aceptar.